El Dev 183 se ha centrado en Warframe 1999 y la otra nueva facción, los Skaldra. Con motivo de este Dev hay dos alertas activas con planos de reactor y catalizador Orokin. Anuncian que la skin Hailrun de Rhino vendrá a principios de 2025, así como los liches infestados, que se retrasan también hasta el próximo año. Rebecca explica que el motivo es debido a que no quieren sobrecargar al equipo, pues la actualización de Warframe 1999 viene con mucho contenido. Respecto a Warframe 1999, no confirman el día exacto de diciembre, aunque puede ser que caiga el 12. Recuerdan que como requisitos previos se debe tener completada la aventura de Devoradores de Lotus y la paradoja de Dubiri. Arriba a derecha te dejo link sobre mi último vídeo que va precisamente sobre Dubiri. En este DevStream 183 han enseñado algunos diseños de la nueva facción enemiga, los Skaldra. Se muestra un poco del arte conceptual. Junto a la mayor Rusalka enseñan a su segundo a bordo, Victor V. También han enseñado un poco del tanque H-04, pero esta vez con su forma infestada, y los nuevos fluff de los protoframes. Sobre el sindicato de los Hex vemos que Arthur es el encargado de la reputación. Amir es el vendedor de las nuevas armas Reconifex y Vesper 77, las Caliber Chicks, la AX52 y las piezas del Warframe Cyton 9. Aoi es la vendor de la música Somacordios. Quincy es el vendedor de cosméticos, las protocol skins, escenas, etc. Eleanor es la vendor de los 5 nuevos arcanos y las armas de Tecnocitos Koda, liches, cuando estas estén habilitadas. Leticia será la que convertirá los tokens del sindicato Hex en reputación para este. Respecto a los 15 nuevos mods no se ha mostrado de dónde salen. Las misiones estarán en un lugar aparte y cada una tendrá la temática de cada uno de los protoframes. El sistema romance que viene con esta actualización tendrá que ver algo con ello y las recompensas conseguidas. Con el sistema de romance podrás interactuar con los distintos protoframes chateando en el programa Kim, enviando regalos, etc. Si la relación va por mal camino, se podrá resetear. En el gameplay de Warframe 1999 hemos podido ver que se ha introducido un poco de PvP-VE, en el que se podrá ganar reputación para el cónclave. Será una carrera contra el otro equipo, con objetivos intermedios y pickups u objetos a recolectar que bufan a tu equipo o debufan al otro. Al terminar la misión competitiva, ambos equipos se llevarán recompensas, el ganador un poquito más, pero nada desbalanceado. Respecto a los recursos, se puede ver un nuevo elenco de estos, siendo que los créditos aquí se llamarán Hollars. Muestran la skin Geminis de Quincy, Cyton 9. Las habilidades de Cyton 9. La pasiva permite que las muertes por puntos débiles aumenten la probabilidad crítica contra estos de 1 a 300%. La primera busca es un debufo que muestra los puntos débiles de los enemigos. Además, se vuelven visibles a través de las paredes, edificios, y otorga atravesar a las armas. La segunda, reabastecer, permite disparar con daño elemental y efecto de estado seleccionado manteniendo pulsado. Llena instantáneamente el cargador del arma activa. La recarga cancela el efecto. Los rifles de francotirador obtienen daño adicional. La tercera, evade, lo vuelve invisible. Las muertes por puntos débiles extienden la duración y curan a Cyton 9. La última, neutralizar, invoca el franco exaltado Neutralizer. Sus proyectiles rebotan en los puntos débiles para buscar otros cercanos. El disparo alternativo lanza una granada glacial que congela a los enemigos. Desvelan la skin Geminis de Leonor, Nyx, y viene con su rework. El de Trinity ya lo expliqué en el anterior resumen del que te dejo el link arriba a derecha. Reward de Nyx. Nueva pasiva. Si hay 5 o más enemigos confundidos en rango de habilidad, se recibirá hasta 200% de probabilidad crítica para armas. La primera, control mental, mejora la IA del enemigo controlado para que éste ataque más a los enemigos que apunte Nyx. Se verá su daño, se mueve más rápido, es inmune a todo y emite ataques de procs de radiación. La segunda, hace psíquicos, ahora aparte de quitar defensas, la roba para Nyx, ya sea sobre guardia con capa 7500, armadura con capa 1000 o escudo con capa 1200. Matar enemigos afectados por la habilidad hace que 2 haces afecten a otros cercanos. La tercera, caos, ahora aplicará 10 procs de radiación. La cuarta, absorber, tiene movimiento, sin el aumento. Escala también con el daño que se hacen los enemigos entre ellos, con caos por ejemplo. Ahora será una habilidad con duración base, ya no depende de la energía, y esta se larga 1 segundo por cada 5000 de daño recibido. Recibir daño ya no quita más energía, pero a cambio se sube el coste de energía base del casteo. Para más detalles te dejo el link en descripción al Dev Workshop que han puesto en el foro. Han mostrado un poco del minijuego Caliber Chicks, como anticipé en el resumen del anterior Dev, es como un Metal Slug, de las clásicas máquinas arcade de los salones recreativos. Por último, anuncian que los nuevos jugadores empezarán con más slots de todo. Los antiguos recibiremos algunos huecos de regalo. Vendrán nuevas mejoras gráficas. Remueven el cooldown.
por fallar la misión de ascenso de rango de maestría, comentan que la comunidad pide que se cambien los operadores y a partir de enero empezarán a recabar feedback para saber qué dirección quiere tomar la comunidad con los cambios, y el 5 de diciembre lanzan el corto animado sobre Warframe 1999. Por aquí Ira y hasta la próxima.